Así que aquí estamos. Bueno, terminaron las vacaciones de invierno, esto fue un hervidero, no sabés lo que era el patio de comida. Me imagino. Con los chicos. Me imagino. Bueno, han vuelto a clases, están sentados. Yo debo decir que todavía al mío, secundaria, todavía no le han dado demasiado. Es como que cuesta volver, ¿viste? Sí. Ahí. Bueno, y estamos esperando. Para empezar los boletines, porque se entregan esta semana. Pero bueno, vamos a hablar un poco de educación en general, cómo estamos. Venimos hablando bastante de verdad de educación y hay muchos temas que son recurrentes y que vuelven, así que la primera pregunta es un poco, ¿dónde crees que estamos parados? Digo Argentina y siempre aparece ahí la bifurcación, educación pública versus educación privada. Bien, bueno, amplísima la pregunta, muchísimo para responder. ¿Dónde estamos parados? En un lugar de mucho trabajo, hay que trabajar un montón. De hecho, hoy estamos hablando mucho de educación también por la llegada de la inteligencia artificial. Ni hablar. Y la llegada de la inteligencia artificial ya nos encuentra con algún déficit un poquito atrasados. En educación, en muchas partes del mundo, se está trabajando ya en educación basada en proyecto, aprendizaje basado en proyecto. Nosotros seguimos con trabajos en esto de repetitivo, de estudiar y rendir, involucrar a los chicos en su propio proceso de aprendizaje a través de un proyecto, es lo que se viene haciendo hace rato. Perdón, acá primera pregunta. Sí. Ya en un ratito vamos a hablar de inteligencia artificial porque creo que es el tema que todo te va llevando. Sí, celulares, sí, total, ahora, total. Está... estos proyectos que se determinan a gran escala, ¿no? Porque son decisiones que involucran a un país entero y casi te diría trasciende al ejecutivo del momento. Es una cuestión de Estado. ¿Cómo y de qué manera tienen que tratarse para que de verdad en un momento empiece la rueda de implementación de un cambio de sistema educativo? Es una cuestión de Estado, tiene muchísimo que ver con involucrar al sistema y que desde adentro venga esto, ¿no? Y traccionar con todos los motores. Hay muchísima gente que tiene muchísimas ganas. El tema es que tienen que estar dados los escenarios y el apoyo, ¿no? Para que esto suceda. El otro día, como parte de un proyecto, me invitaron a redactar o definir delinear cuál sería el perfil del egresado argentino. A ver. El perfil del egresado argentino, y acá es donde encontramos este déficit o cómo nos sentimos un poquito en deuda. Hablamos de inteligencia artificial, pero hablemos antes de otras cosas. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con trabajar las habilidades, ¿no? Que muchos dicen habilidades blandas. ¿Por qué blandas? ¿Por qué blandas? Bueno, porque es el nombre que tienen, ¿no? Pero digo, son estas habilidades que realmente tienen que ver con la personalidad de cada chico, con fortalecer todos estos valores que los van a llevar a trascender y a comunicarse y a vincularse de la mejor manera, tanto en el ámbito educativo, que cuesta un montón. La escuela, en cuanto a vínculos, es difícil. Sí. Es difícil, está difícil. Y les voy a decir algo que duele muchísimo y me juego una ficha acá, pero es real, en los colegios no hay tiempo. Entonces, en esto de que sí, ya lo hablamos, sí, dale, lo vemos, quedan cositas pendientes. Entonces, nosotros también, como padres, madres, digo, cuando los chicos traen algo a casa, esto de no quiero ir al colegio, viste, muy reiteradamente, escuchémoslos, ¿qué está pasando? Y nosotros, bueno, acercar todas estas inquietudes. A lo que voy es a esto. Esto era parte de la lista, ¿no? Me fui por ahí porque realmente es algo que duele. Duele. Y hay chicos que la pasan mal. Y hay chicos que desde muy chiquitos la pasan mal, ¿no? Entonces, digo, estemos atentos a todo esto y en esto del perfil del alumno, nosotros como adultos y argentinos, que no es menor, nos encontramos desafiados con, tengo un mango, lo invierto, no lo invierto, lo ahorro, no lo ahorro, en dólares, en pesos. No hay educación financiera. Nunca la hubo. Y hay chicos, qué sé yo, 17 a 22, 23 años, que ya saben más o menos cómo ¿saben? No, están mirando si ahorran, si no ahorran. Bueno, educación financiera. Das con una cosa clave, porque me parece que cada tema que abrís podríamos desarrollarlo y es un mundo en sí, pero voy a algo anterior. Cuando pensás los contenidos de una escuela, cuando pensás los contenidos de una currícula educativa en los distintos niveles, hay un replanteo que se necesita hacer cuanto antes, porque muchos de los contenidos han quedado obsoletos. Entonces, educación financiera, por ejemplo, decís, digo, claro, ¿cómo no?
Yo no sé si el desafío, y esto es más filosófico si querés, si el desafío es adaptar la escuela para que sea atractiva y los chicos tengan ganas de ir, pero también, y voy a historia, que es como lo más denso de todo, si seguimos viendo que la época del Cretácico y no sé cuánto, que puede ser una materia a un punto, pero hasta que llegás acá, Claro. no es el séptimo. Sí. Entonces, sí. de repente el otro día, no sé, no sé qué fecha era, y digo, che, ¿hablaron de esto? No, todavía Claro. no. ¿Cuándo van a hablar? Claro, no llegas tremendo. más a la dictadura, digo, ya pasaron 40 Tremendo. años. Y pasó un montón, mirá vos, me pasó y lo escuché mucho alrededor mío, cuando llega la serie esta de Menem, yo diciéndole a mis chicos, Claro. esta era mi época. Y no tenían mucha idea, no tenían... No. Sí, ¿esto en serio? Me preguntaban, pero este verdad era tal, verdad... Es O que sea, no no tenían llegás. idea, no llegan. Y entonces... Y entonces, bueno, acá es donde hay que reformular, hay que enfocarse en lo necesario. Vos decías, Vale, recién hacer el colegio atractivo. El colegio va a ser atractivo si tiene que ver con el mundo real. ¿Por qué nos alejamos tanto del mundo real? ¿Por qué estamos contando todo lo que pasó en Europa? Contémosle, porque es cultura general, pero primero contémosle por qué hablamos castellano, de dónde viene nuestra lengua, ¿de dónde? Y después enfoquémonos, porque bueno, nosotros ya somos una generación que vivimos mucho esto de que había que saber inglés. Está buenísimo que sepamos inglés, por un montón de razones. Pero bueno, también hablemos bien nuestro idioma, sepamos de nuestros orígenes, de dónde viene, aprendamos a tratarnos bien, a hablarnos bien, la comunicación. ¿Y qué pasa con el celular? ¿Qué pasa con el celular? Hay colegios que los tienen que dejar al ingresar, Mirá. hay otros que, digamos, son más flexibles. Yo creo que el celular no podemos dejarlo fuera, porque el celular entró con el alumno, con el ser humano al colegio, ¿ok? Como entró con el docente, como entró con el directivo. Como la comunidad de padres y madres, nosotros como ciudadanos también estamos muy vinculados con el celular. Pero sí, parte de la educación y de enseñarles y trabajar un montón en la autogestión, está esto de decir, bueno, para esto sí, para esto no. O sea, tiene que estar ese docente que diga, bueno, hoy vamos a hacer investigación, y si todos o no todos tienen computadoras, trabajemos con el celular. Pero el celular no puede estar encendido arriba del escritorio, ping, ping. ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo te concentrás? Si vos estás haciendo cualquier cosa en tu casa como adulto, preparando algo del trabajo y sentís los ping, y mínimo te tienta a ver qué está pasando. Sí. Y segundo, si entraste, o no te pasa, que entras al WhatsApp para ver si te respondió un amigo, y de repente contestás otro mensaje, no el que fuiste a ver. Imagínate los chicos. Claro. Y otra cosa que traes, en esto de que está el celular encendido, yo te mando a vos le mandás a ella le manda, y en el momento capaz que en el medio de esto que estamos hablando, viralizan un comentario, por decirte, algo tranqui. Hay una conversación paralela. Totalmente. Siempre hay una conversación paralela. Siempre. No, claro. Ahora, el punto es, esto que estás diciendo ni siquiera es, casi te diría, a nivel institucional de colegio, sino muchas veces a nivel docente. Sí. Entonces las reglas van cambiando. No hay manera de unificar, porque esto es urgente. No hay un cónclave, ¿viste? Y dicen, bueno, esta bajada, antes, porque si no, sigue quedando en la cola de la lista. Sí, y tiene que haberlo. Este cónclave que vos decís, nos juntamos, nos ponemos de acuerdo y tratemos que a partir de ahora sea así. Y esto que traías antes de privado, público y demás, que empiece a haber una unión en criterio. Claro. Porque también hay muchos chicos que del privado se pasaron al público, o que se tienen que pasar, o que eligen pasarse. Porque a lo mejor chicos que quieren ir a la UBA eligen otros modelos de educación también. Entonces digo, unifiquemos esto del celular que traías recién. A mí me tocó ser parte de un modelo en algún momento que permitía el uso del celular. Y bueno, y que los chicos se autogestionen. Claro, Los chicos no no. se autogestionaban No, bien. no te parece. No. Porque digo, adolescente. Sí. O sea, la clave, o sea, la autogestión pasa por transgredir. Entonces, obvio, no, o sea, no hay forma que los chicos se autogestionen al 100%. Y la verdad que si el adulto le dice, no, espérate, de 12 a 4 hoy no hay celulares, ¿sabes qué alivio para ellos? Pero están necesitando de ese adulto que Y le además diga porque lo no. hacen todos, entonces dicen, bueno, el Claro. otro tampoco está, ¿viste? Claro, Bueno, sí, este rato no soy ninguno de nosotros. el tonto Claro. que no lo hace. Ahora, no se puede aplicar, por ejemplo, algo, entre comillas, lo digo, pillo, que el docente diga, a ver, ¿quién me busca rápido? No sé, ¿dónde nació Colón? Pero les doy 30 segundos y ahí sí usas el celular Claro. como algo lúdico. Exacto. Ok, stop, ahora todos abajo. Díganme un dato desde lo que leyeron. Sí. Y ahora, digamos, me buscan cómo es el proceso de la, no sé,
La metamorfosis de la mariposa. Sí, investigación. ¿Entendés? O sea, yo estoy de acuerdo 100%, por eso te decía. O sea, si no puedes contra el enemigo, únete, pero inteligentemente. Bueno, lo mismo pasa con esto que traes con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Es decir, no. En el colegio, no, en el aula no se usa la inteligencia artificial. No. Esperá, usémosla para algunas cosas sí, para otras cosas no. Porque viste que están todos detrás de detectar, bueno, ya lo habíamos hablado, de detectar si se usó o no se usó la inteligencia artificial. Sí, o ChatGPT. O ChatGPT, claro. Exacto. Entonces digo, sí, se usó, pero la usaste, veamos en el cómo se usó. Y antes de tratar de detectar si lo usaron, enseñémosles. Sí, también hay algo que es una realidad, que es, estamos en la Argentina, que no solo es ancha y larga y compleja y profunda, y en permanente crisis, en donde hablar de esto hace que te levanten la mano un montón de docentes. Dice, chico, primero hablemos de cuánto gano, primero hablemos de cómo me formo. Me interesa como asesora educativa. ¿A quiénes asesorás? ¿Quiénes tienen la capacidad de decir, bueno, me siento a formarme? Bien. En la formación entra la parte de capacitación docente. Sí. Por ahí pasa básicamente el trabajo que yo hago, capacitación docente, en actualizar todo lo que necesitamos modificar, innovar, ¿no? Innovar muchas veces tiene que ver con reformular lo que tenemos, claro, o lo que venimos haciendo. Claro. No se trata de compremos, porque muchas veces pasa esto de no tengo dinero, hay un montón, y por eso de nuevo entra el celular si queremos. No tienen computadoras, hay un proyecto que requiere investigación online, bueno, usamos los celulares, después no, después hay que producir. Bueno, en esto y también hay un montón. Lo que pasa, hay un montón de sectores que se reúnen a conversar. Por eso te decía, en este proyecto que me convocaron para delinear el perfil del egresado argentino, era un sector, pero también existe otro. Falta esto que dijiste al principio, una unión. O sea, de una propuesta que nos involucre a todos y que nos podamos alinear todos, no porque si es de una bandera o si es de otra bandera, porque ahí empieza esto de que nunca nos vamos a poner de acuerdo y es difícil, pero sí hay un intento, hubo una comunicación no hace mucho, de que volvemos al tema de la inteligencia artificial, pero no importa, voy a lo de unificar, ¿no? Hay un criterio de que a partir del año que viene en todas las currículas tienen que estar intervenidas con inteligencia artificial, desde primaria y secundaria. Bueno, si eso fuera a suceder hoy, otra cosa que dijiste, tenemos que estar capacitando a los docentes. Claro. Porque ese docente, que bien vos dijiste, ¿cuánto gano? ¿Cuánto tiempo me queda? El docente llega a su casa, chica, me pasó de pasarme fines de semana que se iba a la familia y yo me quedaba corrigiendo. Ese es el docente. Y planificó antes. Entonces planifica, da la clase, corrigen en la época de exámenes y ¿cómo se llama? Boletines, como dijiste antes, que estamos esperando. Entonces, es un montón el laburo. Que sabemos todos que no está bien. Sí, bien pago. Remunerado. Entonces, si le vas a dar capacitación, que hay que darles capacitación, que sea parte de la propuesta de la carga horaria. Sí. Otra cosa, otro concepto. El docente también igual, porque pensás docentes que tienen no solamente un cargo, sino dos. Bien, a eso iba. El docente taxi, el profesor taxi. ¿Qué hacen los profesores? Ustedes se acordarán de su época de alumno. Venía el profesor, se iba a otro colegio, y no te da la vida. El otro día escuchábamos en una reunión que participé, Boris Mir se llama, es un psicopedagogo español que trabaja mucho y que lo fue contagiando un montón de colegios en España, en Barcelona, un modelo donde, primero que no existe el docente taxi, o sea, esto tratan de que el docente que da historia pueda dar geografía, ¿por qué no? Si más o menos. Claro. Y otra de las cosas, ya es profesor, no es que estamos hablando de un contador que te va a dar una clase de contabilidad y no tiene el tramo pedagógico. No, claro, ya tiene esa formación. Ya tiene la formación. Entonces, tratar de que los docentes pertenezcan a una institución o pasen la mayor cantidad de tiempo en una institución y de ese modo, los miércoles, por decirte, se da esto de círculo, una experiencia que te resultó buena para el uso del celular en el aula. Vos la compartiste con tus pares, docentes. Y vamos aprendiendo. No hace falta traer a nadie del espacio o al más caro
para que nos venga a contar cómo ayudar a los docentes a ponerse al día. ¿Sirven las pruebas que de algún modo miden un poco dónde estamos parados? Te pregunto si sirven porque a veces la noticia es que dentro de todo de repente salen buenas calificaciones y tenemos escuelas modelo y por supuesto que tenemos eficiencia no garantizada lamentablemente de manera pareja. Entonces, lo que te quiero preguntar es, independientemente de esas pruebas y si sirven, ¿cómo estamos posicionados como país respecto de otros lugares del mundo donde estos debates ya están dados e implementándose? Mira, viste que no hace mucho, creo que fue, no sé, 2 meses como mucho, recibimos unos resultados y tenía que ver con matemáticas. Y vos decís, ¿sirven? Sí, sirven para que llegue la noticia, que llegue la mala noticia. Ahora, servirían si qué hacemos después. Claro. A partir de ese día que dimos la mala noticia, salimos a hablar por acá, por allá, y sí. pusimos sobre la mesa que no estamos bien ni en matemáticas ni en lectura comprensiva. ¿Ok? Bueno, ¿qué hicimos al respecto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace cada colegio? ¿Lo tiene que hacer cada colegio? ¿O lo tiene que hacer, se tiene que hacer por provincia? ¿Se tiene que hacer por sectores? Sí, o a nivel ministerial y que se baje una directiva. Los resultados dicen, como decías recién, matemática y comprensión lectora no estamos bien. Sin embargo, muchas de las herramientas que hoy ya está usando el mundo para promover la lectura, los chicos leen, porque están con el teléfono todo el día, así que leen. Es verdad que no comprenden consignas en el aula, pero no sabes qué poco comprenden. El tema de las consignas. Esto me parece fundamental y creo que en casa tenemos un es impresionante. Rol. Bueno, ¿cómo hacemos esto? O sea, si tuviéramos, viste, hay tantos frentes abiertos que a veces te perdés. Ok, vamos con esto, vamos con comprensión de texto. ¿Desde qué momento y quiénes involucran? No, ¿desde qué momento? De primer grado, sí o sí. No es algo, ni la escritura tampoco que se vaya a dar naturalmente. Bueno, un día va a escribir bien, no. Si ya no escribe bien en segundo grado, pongamos el foco porque algo está pasando. ¿Quién? El docente. Y vos recién mencionaste, ¿qué hacemos desde casa? Apoyemos. Si trae la tarea, bueno, vos decidirás, si el domingo te resulta muy pesado ponerte con el chiquito a hacer la tarea, hacerlo el viernes cuando sale del colegio, o hacerlo el sábado. Pero hay que acompañar a los chicos en este proceso. Y también en este mensaje de que sea lindo, o sea, que no sea la protesta, que ya el chico viene con esta carga de qué fiaca. Si nosotros como padres encima reforzamos eso, o sea, no hay chance. Claro. Y también, bueno, algo que se perdió muchísimo de mi época de alumna a mi época de adulta, esto de validar el rol docente. Sí. Lo que dice el colegio, lo que dicen los profesores. Bueno, aguantátela y tenés que estudiar, ¿no? Probaste, me bochó, no, te lo sacaste, algo mal, o sea, algo no hiciste bien. Claro. Pero bueno, sí apoyar desde casa y sí practicar un montón. Ok, mucha tecnología, mucha inteligencia artificial, lo que queramos, integrémoslo. Yo soy re pro, o sea, amigarnos, abrazar todo lo que llega, pero sigamos leyendo. Perdón, ¿vos sabés que yo libritos. siento que los docentes actualmente le tienen miedo a los alumnos? Bueno, claro, ¿sabés qué es este miedo? Esa sensación, ¿viste como el perrito? Miedo a la reacción, porque antes era al revés. No, o y sea, otra cosa que está buenísimo esto que traes, de sentir que a lo mejor ellos están más avanzados que el propio docente en algunas habilidades. No es porque vaya a ser... El adulto tiene que ser el referente siempre. Al adulto lo vamos a necesitar siempre. Con robots, con inteligencia artificial o no. Al adulto lo necesitamos al lado de los chicos. Al docente. Lo necesitamos. Porque va a ser él el que va a acompañar, va a ser él el que, ante la frustración de no aprendo, no me sale, va a estar ahí, o guiarlo por un lado o por el otro. Pero también pasa que a lo mejor ante un adolescente, imagínate que los adolescentes ya desde el año pasado y en la universidad mismo están usando inteligencia artificial para un montón de cosas. Y el docente, si no se capacitó, siente que corre por detrás. Pero saco todo tipo de tecnología y Aye, seguramente me vas a dar la derecha. En TikTok es tremenda la cantidad de videos que vos ves, que ellos se filman entre ellos, entre compañeros. Sí. Hay uno que es icónico, donde una alumna le dice a la docente, bueno, si no te gusta, ¿entendés? Bueno, o sea, decís, pero ¿cómo puede ser que hayamos caído en pero bueno, ¿qué decíamos antes, no? En esa falta de respeto del alumno al docente. Pero el respeto también un poco viene de casa. De casa y de la propia institución, ¿no? ¿Qué lugar tiene la institución? O sea, ¿por qué está tan vapuleado este rol? Que siempre era, el docente, el profesor, lo dijo la maestra. En nuestra época era imposible. Imposible que esto sucediera. Estoy pensando en situaciones concretas de esto y cómo intentar revertirlo.
cómo se impone básicamente también, una cuestión de respeto, ¿no? Sí, como modelando buenas prácticas, o sea, un rol de reivindicar este rol tan importante que tiene el docente, el profesor, y también limitando un poco a los chicos. Es una generación, la verdad que es las generaciones que vienen tal vez un poquito más, que ya se encuentran como con el impacto de también qué le pasó a los padres con esto, ¿no? Son papás que no respaldan el esfuerzo del colegio, no validan el esfuerzo, el trabajo y reivindican estos roles, claro, ¿no? Y quizás eso se trasciende por fuera de la palabra, ¿no? Desde una actitud. Entonces si la falta de respeto llega desde los adultos en casa, esperamos de los chicos? Los pibes no van a respetar. Y sienten que, claro, esto, ¿no? O sea, ¿quién sos? Sí, es feo. No te valida. Es horrible. Pero pasa esto que vos decís, lo que vos ves en TikTok es la realidad de las aulas. Yo la primera vez que vi, hace como 3 años, un TikTok de algo que sucedía en el aula y se grababan, porque hubo un trend, hubo no sé, que era un chiste que hacían hasta que el docente preguntaba algo. Y yo decía, ¿cómo en tantos colegios, en tantas aulas, o no lo ven o no lo paran? Y esa burla después se generaliza o se viraliza. Y sí. El hazmerreír, el docente. Y sí. Y también qué pasa cuando llega una comunicación del colegio a casa, ¿no? Sí. ¿Cuál es el impacto? Mira, ahí les traje una anécdota que tengo del colegio. Pero bueno, no sé, tendrían que leerla como para... ¿Pero de qué se trata? Es un niño de primer grado. A ver. Muy chico. Esto es material auténtico, ¿eh? A ver. Fíjate nada más, hay una nota que manda el colegio a la familia. Sí. Y fíjate la respuesta. Esto sería la respuesta de... Vos fíjate la respuesta. ¿Lo puedo leer? Sí, si no hay nombres... Estimados padres, les ruego hablen con su hijo, ya que escribió notas muy feas a las niñas en el recreo. Firma de los padres, 2 puntos. Máximo debe traer... bueno, perdón. Se me escapó. No, entendí que era la cantidad. Bueno. Debe traer sus libros para poder comunicarnos. Bueno, y a continuación... ¿La respuesta? Ay, no. ¿Viste? Muy desagradable. No, muy falta de ortografía. Sí, eso. Y aparte, fíjate vos. Ya vamos a hablar con él. ¿Qué significa ya vamos? Pero ¿quién lo escribió eso? El nene. El nene respondió la nota. Ay, no, miren cómo respondió. Claro, lleno de faltas de ortografía y con la letrita de un nene. Con la letra del nene. En shock. Claro. Pero ¿por qué no les leen el cuaderno de comunicación? ¿Cómo pasa? Porque, o sea, nosotros al otro día llegó esa nota. Mostrar, no. Nosotros llegó esa nota y nos reímos. Bueno, yo la llamé a la otra directora y le dije, escúchame, ¿vos viste esto? Pero es que es como muy básico. Sí, claro. ¿Ese nene está solo? Ese nene está solo. Esos padres nunca entendieron que el cuaderno de comunicaciones... ¿Cómo cree él que...? No, y también la inocencia de pensar el niño que el colegio va a creer que lo respondieron los padres. O sea, es tragicómico, ¿no? Tragicómico. Pero esto tiene un montón de mensajes de qué sucede en casa. ¿Qué sucede en casa? Puede pasar también, ¿no? Que puede pasar, porque es una... Padres. Pero me parece que ahí es cuando esta anécdota lo único que hace es reflejar una realidad que es recurrente. En el cuaderno de comunicados de muchos. Sí. O esto, ojo, hemos tenido también situaciones de decir, bueno, hay una sanción. Y los primeros que vienen a quejarse son los padres. Claro. ¿Qué tipo de sanciones hoy se implementan? Así como eso se fue modificando también. El tema de amonestaciones... bajaste. Espera. Porque yo hago lo mismo. Toqué la palanca. Con el pie. Un efecto especial mandaste. Sí. El tema de amonestaciones se fue poniendo, modificando. Sí. Algunos colegios pueden utilizarlas. Hay papeletas, te lo comunico. Pero también apelando a qué? A que esta información llegue a casa y en virtud de lo que sucedió se trabaje. Claro. ¿No? Pero bueno, no sucede. Ahí es donde una vez más no encontrás el apoyo y donde los docentes no encuentran el apoyo. Claro. Nosotros en una época en un colegio usaban el celular, que estaba prohibido en su momento, apenas sale secundario usaban el celular, tenían que llevar a dirección y quedaba en la dirección. Y lo retiraba el padre. Ay, no sabes los líos, si justo cayó un viernes. De los padres. Claro, y además era un aparato caro que le no sabés. Esta. Y te vas a hacer responsable vos, por ese teléfono.
Sí, ahí ya perdés todo tipo de respaldo, valor. Claro. Está complicado. Marce, ¿qué sabemos de lo que pasa en institución, en la universidad? Porque cuando llegas el cambio es un montón. Es un montón, pero ojo, los chicos las habilidades y las herramientas las tienen, las estrategias también. El tema es que muchos llegan mal preparados, ¿no? Y estamos hablando, como decíamos, si venimos de un déficit en nivel de comprensión lectora y todo eso, y la pasan mal o fracasan, no todos se reciben, no todos llegan. Es que si vos llegás de un secundario público, básico, que quizás no tuviste todo, ponele, y llegas a la UBA, que también es pública, y no casás pie con bola. Sí, pero te digo algo, también me sorprende un montón. Yo hace muy poco hice un episodio grabando con chicos jóvenes, 5º año de secundaria, de la facultad, ya graduándose, algunos se acaban de recibir, ¿no? Y es impresionante cómo los chicos, cuando se involucran, o en su carrera, en sus estudios, los recursos salen de todos lados. O sea, hoy YouTube, hoy todo. Bueno, pero ahí das en la tecla con otra cosa que hablábamos hace un ratito. La motivación. Que si esa motivación logramos generarla antes, logramos en una instancia de secundario, ojalá que de primario. Totalmente. Bueno, ¿sabes? Antes mencionaba el aprendizaje basado en proyectos. Vos de los proyectos, cuando vos tenés una currícula, vos tenés un contenido que tienen que trabajar, ¿no? Ok. Pero cada grupo lo va a ir trabajando por un proyecto distinto. En ese proyecto se van a ver esos contenidos y la motivación está acá arriba. Porque van a elegir ellos. Si deciden hacer, no sé, para un proyecto de física, un bote que flote y que lo tengan que demostrar, y siempre con un objetivo final, ¿no? Con un producto final. Entonces, a lo largo de ese proyecto se van viendo las distintas habilidades. Van a tener que usar en matemática, van a tener que redactar, van a tener que presentar otra habilidad mega importante. Mega importante. Estamos hablando de un mundo que desarrolla todo el emprendedurismo. Tienen una startup. ¿Y el bullying cómo lo estamos manejando? Y el bullying es lo que hablábamos al principio. Porque es algo que realmente preocupa, asusta y... Tenemos que... Vos que sos mamá... Sí, claro que sí. Tenemos que elaborar un montón el tema de los valores. Valores, mucho. Ella quiere hacer tipo Kylie. Claro. Pero para abajo. ¿Querés que te dé esta silla? No, me quedo quieta a los pies. No, te decía, hay un montón de... dinámicas que también poniéndolas en el centro de la escena y como muy importantes. ¿Por qué tiene que ser para cuando van de campamento, el fogón, el círculo de conversación? ¿Por qué? No, todos los días y cada tanto, un día, hoy trabajamos la empatía. Sí. O destacar estos casos. En todos los colegios hay gestos, pero divinos, así como hay muy feos, hay muy lindos. Ponerlos sobre la mesa, destacarlos, validar lo bueno. ¿Qué nos está pasando como adultos también? Que no podemos validar eso, darle espacio a esas dinámicas que son tan necesarias. Cuando los chicos autorregulan, ¿no te pasa? ¿No les pasa? Con el tema de la ecología. Cuando se pusieron a laburar la ecología en los colegios, el chico ya te dice, mamá, apagá la canilla, dejate la canilla abierta. Porque cepillarte los dientes, no, se apaga la canilla. Cuando vos empezás también con estas otras prácticas de buenas costumbres, de buen ciudadano, de buena persona. O sea, que la escuela lo que tiene que dejar es de ser un compartimento estanco que te enseña contenido y que no lo podés aplicar. Hay una pregunta recurrente, medio ya como latiguillo, que intenté desactivar en casa, que es mi hijo, ¿no? El secundario. Dice, ¿esto para qué me sirve? Típica. ¿Para qué me sirve? Y yo muchas veces, como soy muy tosuda, le busco la vuelta. Totalmente. Mucho en matemática me lo hace. Entonces le busco la vuelta en dónde exactamente usaría esa cosa. Y matemáticas, ni hablar toda la parte de razonamiento, ¿no? Ahora, pero como contrafáctico de esta pregunta chicanera, la realidad es que lo que decís, si al pibe cualquier tema se lo vinculás a algo posible, ellos se involucran porque de repente es una resolución de problema. Totalmente. Puede ser hasta de un partido de fútbol, puede ser un diseño de una cancha. Cualquier cosa. O incluso, volvemos a los contenidos de historia o más densos, o incluso de geografía, ¿no? De repente cuando vas de vacaciones y bueno, ahora vamos a ir a este paisaje y lo que vamos a conocer, ¿viste eso que viste? Que no, que acá al norte pasa tal cosa, que es árido y te repiten de memoria, no, árido.
Mira, Totalmente. ¿viste ese paisaje todo rojo, todo agrietado? Bueno, esto es árido. O sea, algo. Bueno, vos, mira, para esto, o sea, una zona del país, no conocen nuestro país tampoco. No. Una zona de nuestro país. Armá un itinerario turístico. Eso. Un equipo que arma un itinerario, el otro también, y comparan los precios. Mira, ahí los involucraste en No, y por ahí, todo. y las temperaturas. Y entonces tienen que Y ver las qué ropa se temperaturas. lleva porque la temperatura Todo, y no sé cuánto. todo, Y entero. metiste- Por eso. Bueno, pero hagámoslo, digo. O Claro, sea, hagámoslo. si no baja de arriba, Hay muy pocos lugares, muy pocos validado colegios desde que lo están arriba. haciendo. Sí. Pero cuesta ¿Se entiende? muchísimo cuando querés acercar las cosas que sabés que funcionan a sectores que ya lo van a hacer, ya lo vamos a hacer. Hay algo que me... Y no es falta de recursos. No, ¿eh? no, no. Me preocupa de la charla y es todo el tiempo el chico tiene que quedar contento con lo que está haciendo porque a mí Eso. matemática no me gustó No, y no abúrranse. me sirvió para nada No, y es verdad. no cabía la pregunta y esto para que me sirva, no te sirve para un carajo pero lo tenés que hacer. Totalmente. O sea, ¿qué tanto? No, no, y aparte que sí te sirvió seguramente para algo, Sí. razonamiento, lógica, sirve. Pero digo, otra cosa, que se aburran un poco, lo bien que les hace aburrirse. Que esto ya lo venimos perdiendo con el tema del teléfono, ¿no? Obvio. Es un Sí. montón. Sí. Y que el tiempo que estén igual en clase sea productivo para bien y para todos, ¿no? Porque me parece que esa frustración de los maestros también cuenta el momento de volver al día siguiente Sí. o de preparar la clase de fin de Bueno, día. vale, pero vos decías recién, para bien y para todos, motivación. La palabra es Sí. motivación. Porque si uno a un grupo o a un sector de los chicos los atraviesa o los convoca a una temática y a otros, ¿por qué no pueden trabajar el mismo contenido con esas temáticas? Sí. Si lo trae el chico. Sí, totalmente. De eso se trata el aprendizaje basado en proyectos. ¿cuántas materias teníamos nosotros en nuestra época 12 aproximadamente? mínimos. Sí, ¿no? Y ahora, 12. Y no, va. porque más, educación pero- cívica creo que ya no está más. ¿o No, pero la Sería integran como 9. Tiene parte. otro nombre, pero sí. Ah, está. Sí, la integran como parte de historia. Merciología no está más, ¿no? No sé Pero ni qué bueno, es eso, vos sos más grande ciudadana que yo. tenía yo. Construcción ciudadana. ¿Qué no sabés lo que es merciología? Por Merciología, favor. recordad lo que era merciología. Tuve mecanografía. Mecanografía, yo hice mecanografía. Yo tenía estenografía. Yo también tenía estenografía. Mecanografía hicimos, cosas, o sea, que hicimos. Computación, AD90. Claro. Computación. Y Al 64. bueno, y teníamos también la parte, hablando de motivación, la parte de orientación vocacional. Claro. Que ahora es difícil encontrar un formato que pegue para hacer orientación vocacional con los chicos. Sí, cambiaron los conceptos también. Cambiaron los Antes conceptos. era lo que te decía la orientadora Total, vocacional, era total. donde te anotabas. Y después decís, pará. Callate que a mí me dijo que era policía. No. No te leyó ni ¿Ves? un poquito. Pero no, sí, lo de Pero Tucumán. hay lo que de decir la Tucumán, verdad igual, ¿eh? Sí, te salió el ahí me policía. salió la Ahí te gorra. salió el Tenés policía, razón, tenés ¿viste? razón. Al final tenía razón. Tenía razón la señora. así que Bueno, claro. Marce, muchas gracias No, por estar con un placer, nosotros hoy. un placer. Hablar de educación Gracias. siempre es bienvenida, más de Gracias. gente que sabe. Gracias. Gracias. Hay Seguimos mucho para- con- para- Sí, mucho. Y seguiremos conversando la historia, porque creo que siempre nos vamos con algo Obvio, algo nuevo. que terminamos implementando en Promedio algún final lugar. de su secundaria, No sé el número, yo estaba bien. 9.66, gracias. No, salí de acá. Sí, no había algo. No es ese. Algo falló ahí. Te traigo mañana el boletín. Inchequeable. Chao, Marce. Mañana traigo el boletín, chicos. Tráelo, ¿eh? Bueno, está bien, pará, puede ser que sea 8 y pico, pero me estoy acordando que gimnasia siempre fue espantoso. ¡Ay, basta! Mi peor defecto es ser honesta. Di mal en el boletín porque me iba mal en gimnasia.